Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Hola familia, que Dios los bendiga. Qué rico otra vez estar conectados a través de este medio que el Señor nos permite. La palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo no dudo que eso incluya hoy día, siglo XXI, la tecnología. Habemos más de 2 o 3 aquí reunidos en su nombre. Y quiero darle gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes. Mire, aquí en Sydney son las 5:40 de hoy, sábado 28 de agosto. Misma hora de Brisbane, misma hora de Canberra, la capital de este país. Un saludo para todos ustedes. 2 horitas más tarde, 7:40 de la noche, estamos allá en Wellington y en Queenstown. Pero no puedo dejar de saludar a Alex Campana, que nos está acompañando a las 2:40 de la madrugada del sábado desde el Ecuador. Alex Campana, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar conectado también. Muchas gracias a los de Queenstown, muchas gracias a los de Wellington, muchas gracias a los de Brisbane, muchas gracias a los de Canberra, muchas gracias a los de Sydney. Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Y yo quiero pedirle que empecemos con una oración. Digámosle: Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el tema que tenemos hoy es justamente el que hemos titulado, como lo pueden ver ahí en el Facebook Live, Paz en la tormenta. ¿Y por qué vamos a hablar de paz en la tormenta? Porque la vida a veces tiene situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones duras, situaciones dolorosas. Para algunos esto del lockdown aquí en Sydney se está convirtiendo en algo doloroso, en algo pesado. Pero no solo eso, también hay gente que ha perdido seres queridos, también hay gente que ha perdido trabajos, etcétera. Hay una serie de situaciones, gente que de un momento a otro le piden el apartamento, no tienen para dónde irse. No sé, la vida está llena siempre de circunstancias que pueden ser muy dolorosas. Por eso los quiero invitar a que leamos lo que el apóstol Santiago nos dice. Vea qué interesante lo que Santiago capítulo 1 versículo 2 al 7 dice. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Qué pena con ustedes. Acostumbrado desde los 6 años a leer Reina Valera 1960 y ahora usando nueva versión internacional, a veces quiero decir de memoria lo que sigue en Reina Valera y me pierdo un poco. Perdón por eso. Pero bueno, familia, tenemos 2 cositas. Primero, tenemos que saber diferenciar qué es verdaderamente dificultad y qué es puro mimazón, puro achiniazón, como decimos en mi país, en Costa Rica, qué sé yo, que es pura majadería mía, pues. Y aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es duro y qué no es duro? Hay mamás que dicen: ay, estoy amamantando y no puedo dormirme, solo puedo dormir 2 horas. Yo sé que eso cansa, sí lo sé. Yo también con mi esposa tuvimos 2 bebés, pero eso no es duro. Es cansado, no es duro. ¿Sabe lo que es duro?
Una mujer que quiere quedar embarazada y no puede quedar embarazada. O una mujer que tiene a su bebé en el hospital. O una mujer que perdió a su bebé. Eso es duro. Por eso le digo, aprendamos a diferenciar qué verdaderamente es duro y qué es simplemente algo, bueno, sí, complicado. Pero tenemos que aprender a sobrellevar la vida. O por ejemplo, puede ser que a alguno le parezca, ay, no, es que esto de estar encerrado aquí, me estoy volviendo loco, esto de estar aquí en el lockdown, esto es muy duro. Bueno, yo no creo que sea duro. Es feo, no es bonito, pero no es duro. ¿Sabe lo que es duro? Lo que es duro es perder su casa en un incendio. Lo que es duro es tener que salir corriendo de su casa porque hay un grupo de extremistas persiguiendo a los cristianos y sacándolos de la casa. Hay gente que dice, ay, no, es que me quedé sin trabajo, qué duro estar sin trabajo. Duro no es estar sin trabajo. Puede ser que sea complicado, que sea difícil, que en un momento dado haya una escasez económica, sí, no es bonito. Pero ¿sabe lo que es duro? Lo que es duro es no poder tener salud para trabajar, estar tirado en una cama uno y no poder recuperarse y no poder salir a trabajar y tener salud para trabajar. Eso es duro. Familia, tenemos que aprender a diferenciar qué es duro y qué no es duro. Tenemos que aprender, ¿sabe lo que le quiero decir? Tenemos que aprender a madurar. Eso es lo que tenemos que aprender. Y no solo lo digo yo, nos lo dijo el apóstol Pablo. Ponga la atención a lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Eso tenemos que hacer usted y yo. Tenemos que dejar atrás las cosas de niño. Eso es infantilidad, eso es inmadurez. Andar llamando duro, ay, qué difícil estar casado. No, yo le digo, hay cosas mucho más difíciles. Y hay gente que las sobrepone y que las vive espectacularmente. Y tenemos que aprender entonces, como dice el apóstol Santiago, y lo leímos hace un rato, a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y no es masoquismo, no. Es fe. ¿Sabe lo que es fe? Es poder ver con los ojos de Dios. Es poder entender lo que Dios tiene más adelante para usted y para mí. Es entender que en este proceso usted y yo vamos a madurar, a cambiar, a mejorar. Ahí cuando usted pone su mirada en eso, usted dice, wow, aunque ahora la cosa no es bonita, vamos para allá porque aquello se ve muy bueno. Es como la luz al final del túnel. No se concentre en el túnel, concéntrese en la luz gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor, que es el que nos dirige por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él y le hemos reconocido a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Ahora, tenemos además, este es el primer punto que quería aclarar antes de empezar a hablar cómo tener paz en medio de la tormenta, porque ese es el tema de hoy. Entonces el primer punto es madurar, para dejar de ver cosas que creemos que son súper difíciles, dejar de verlas tan difíciles. Y la segunda cosa que les quiero decir hoy es, tenemos que aprender a conocer personalmente a Dios. Algunos cometen el error de citar pasajes de la Biblia sin entender el contexto en el que está puesto. Mejor dicho, sacamos el texto del contexto por pretexto. Por ejemplo, Job, capítulo 2, versículos 9 y 10, no lo estamos proyectando en pantalla. La mujer viene después de que han perdido todo y le dice a Job, ¿todavía seguís a Dios? Maldice a Dios y ya morite, deja de creer en Dios. Fue tremenda la afirmación que ella hace. Pero ojo lo que Job dice. Job dice, si de Dios recibimos lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y yo he escuchado mucha gente en situaciones difíciles que repiten esa frase de Job.
Si Dios me ha dado lo bueno, ¿por qué no voy a recibir lo malo de Dios? Y suena tan bonito. Déjeme decirle una cosa. Qué pena que lo corrija. Eso no lo dijo Dios. Eso no lo dijo el Espíritu Santo. Eso no lo dijo ningún profeta. Eso lo está diciendo Job. Y recuerde lo que Job en el capítulo 42, o sea, 40 capítulos más adelante dice. Job en el capítulo 42 reconoce que él no conocía a Dios. Y por eso le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Claro, como no lo conocía, él creía que lo bueno venía de Dios y lo malo venía de Dios. Y no, Señor, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y por eso quiero que lo tengamos muy claro, porque a veces los cristianos leemos muy descuidadamente la palabra de Dios y no entendemos que ahí el que estaba hablando era Job, diciendo, Dios me manda lo malo, Dios me manda lo bueno. No, Señor, Job estaba equivocado. Él no conocía a Dios. Por eso le estoy diciendo el segundo punto, conozcamos personalmente a Dios. Vea lo que dice también el apóstol Santiago. Aquí en Santiago 1, 16, 17 dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo Santiago, inspirado ahora sí por el Espíritu Santo? Está diciendo que de Dios solamente viene lo bueno para su vida y para mi vida. Solamente lo bueno. Entonces usted se pregunta, espere. Entonces, ¿por qué a veces me llega lo malo? Bueno, entonces vamos al Evangelio según San Juan. Y le vamos a ver qué nos dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón, o sea, el diablo, no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí se da cuenta ahí clarita ahora sí la diferencia? Job no sabía, no conocía a Dios. Al capítulo 42 empezó a tener comunión con él. Lástima que luego el libro de Job nos sigue y nos cuenta la historia de cómo fue la relación ya de Job conociendo a Dios personalmente. Pero es mi invitación a que usted y yo conozcamos a Dios personalmente, para que dejemos de culpar a Dios de las cosas malas que pasan. Alguien por ahí en Facebook puso cuando empezó todo esto de la pandemia el año pasado, bueno, Dios nos ha mandado un virus. No, Señor, Dios no manda ningún virus, las enfermedades las trajo el diablo. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Deje de atribuirle a Dios lo que Él no hace y atribuyámosle a Dios su gloria. Él todo lo que hace es espectacular. Y para que le quede todavía más claro, nos vamos ahora a otro apóstol. Vámonos con el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3? Vea lo que dice. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Más claro? Ya no se puede. Las bendiciones provienen de Dios. Lo que no es bendición no proviene de Dios. Ahora, Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Dios puede, aún lo malo que el diablo envía, torcerlo al revés y darnos una bendición de ello. Cuando usted está en una dificultad, no se vuelva a Dios a decirle, ay, ¿por qué me mandaste esta dificultad? No, yo no te he mandado ninguna dificultad, a mí no me eché la culpa. Más bien vuélvase al Señor y dígale, Señor, esta dificultad que estoy viviendo por vivir en el mundo y porque el príncipe de este mundo es el diablo, te pido que tú la voltees para que yo pueda disfrutarla como una bendición contigo. Eso sí debería ser la oración que hagamos usted y yo de hoy en adelante.
Y empezar entonces entendiendo ahora sí lo que Santiago nos dijo en el capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nunca dijo las pruebas las mandó Dios. Él está diciendo clarito, lo acabamos de leer ahí mismo en el mismo capítulo 1 más adelante, que las pruebas no las manda Dios. Él está diciendo que las pruebas vienen porque estamos en el mundo. Entonces, tengamos por sumo gozo, porque los hijos de Dios, aún las pruebas del diablo y del mundo que vienen a nosotros, aún esas, Dios las convierte en bendición para bendecir tu vida y la mía, y nuestra vida, y glorificarse Él. Porque lo que el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 1:13 es muy clarito. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahí no quedó nada por fuera. Yo siempre les he dicho que yo creo que Dios se rasca la cabeza cuando usted y yo llegamos. Ay, Señor, por favor, bendíceme. El Señor, bendíceme, pero mijito, ya te di toda bendición. ¿Qué más querés? Te di todo. En Cristo Jesús. El punto es en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que estar enchufaditos, que no nos pase la de Job, enchufaditos con el Espíritu Santo, con Jesucristo, o a través del Espíritu Santo enchufaditos con Cristo, porque toda bendición espiritual la tenemos con Cristo. Si se dio cuenta de ese detalle, ¿no? Con Cristo. Entonces, familia, ahora sí, quiero que vayamos entrando en tema. Aclaración 1, maduremos, dejemos de llamar problemas a lo que no son tan grandes, ni tan graves, ni tan duros. Segundo, entendamos que las situaciones difíciles que no son de bendición, enfermedad, muerte, dolor, tragedia, etcétera, no provienen de Dios. Lo que vivió Job, no, y Job, el libro de Job es muy claro, el que produjo todo eso fue el diablo. De Dios solo proviene bendición. Ahora entonces, familia, ¿qué podemos hacer usted y yo? Y vamos entrando ahora sí en el tema grueso. ¿Qué podemos hacer usted y yo cuando estamos en situaciones difíciles? Pues yo el consejo que tengo en mi corazón darles hoy es que hagamos lo que hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, pero un poquito más allá todavía. Vamos a irnos a la Biblia, vamos a irnos al Evangelio según San Marcos, y vean ahí ese botecito que ahorita les vamos a botar ahí. Ese no es exactamente el mar de Galilea, pero bueno, imagínense un botecito como ese ahí en el mar de Galilea en medio de una tormenta. Y vámonos entonces ahora sí al Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 36 al 40. Dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos le despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dice la Biblia en el versículo 39 que él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y luego viene Jesús y hace una pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Qué pregunta más interesante, ¿no? ¿Todavía no tienen fe? Familia, ¿qué es lo que los apóstoles entonces hicieron? Los apóstoles iban en la barca con Jesucristo. Jesucristo tenía tanta paz que ni la tormenta lo despertaba. ¿Usted se imagina en una tormenta en un barco cómo se debe mover eso? Eso debe ser algo tremendo, debe ser algo muy fuerte. Y además, les acabo de enseñar la foto del bote. Eran botes pequeños, con una vela. No era un qué sé yo, como estos cruceros de hoy día que tienen 20 pisos, 30 pisos, y usted está por allá y usted ni siquiera le pringa el agua si está metido por allá en su cuarto. No.
Estamos hablando de un botecito donde con toda seguridad inclusive estaban mojándose. Porque si había una tormenta ahí en el mar y ese bote chico y todos están ahí, pues estaban mojando. ¡Qué paz! ¡Qué cansancio también! Pero ¡qué paz! La que tendría Jesucristo, que estaba durmiendo plácidamente hasta que lo despertaron. Esa paz, que es tan espectacular que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, así se las doy. Esa paz está para usted y está para mí, está hoy para nosotros. Pero entonces aquí la pregunta que les quiero hacer es, en el bote de tu vida, ¿quién dirige? Las 2 reuniones anteriores estuvimos estudiando un trencito. Si alguno no vio el trencito, pues lo invito a que vaya aquí mismo en Facebook Live, vaya ahí más atrás, al sábado anterior o al tras anterior, y ahí va a encontrar el bote. Empezamos el tren. En ambas reuniones empezamos hablando del tren. O mi vida es dirigida por mis emociones y mis pensamientos, o mi vida es dirigida por la voluntad de Dios. Si mi vida es dirigida por mis emociones y pensamientos, por mi propia sabiduría, no vamos a ir muy lejos. Nos va a pasar las de los discípulos. Cualquier tormenta nos vamos a asfixiar. Y entonces es ahí donde usted y yo estamos en un vaso de agua y una tormenta y nos ahogamos. Hombre, ponga los pies abajo y ya se va a poder salir del agua. Pero usted y yo nos ahogamos en tormentas de chicas y consideramos que son tormentas, que ni siquiera son tormentas. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo con nuestras emociones y nuestra sabiduría humana natural. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues si usted y yo hemos entregado nuestra vida a Jesús, si usted y yo le hemos invitado a nuestro corazón, pues entonces hagamos la de los apóstoles. Invitémoslo al bote de nuestra vida. Pero Señor Jesús, no se vaya atrás a dormir, más bien venga, entreguémosle el timón de nuestra barca a Él. Entreguémosle nuestra vida a Él, que Él la dirija, que Él la maneje, que Él la lleve, que Él haga su voluntad, que Él se glorifique, que Él nos diga qué, cómo, cuándo y dónde, y que usted y yo simplemente le digamos, sí Señor, aquí estoy para las que sea, lo que tú quieras, tu voluntad es una orden para mí, lo que tú quieras, todo lo que sea para ti, para agradarte Señor, eso es lo que quiero hacer a partir de hoy. Y vamos a ver cómo eso que llamábamos tormentas nos van a parecer simplemente garuitas. Y las verdaderas tormentas las vamos a poder sobrepasar con una sonrisa, viendo allá al final de esas nubes oscuras, vamos a ver la luz gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Invitemos entonces a Jesucristo, entronémoslo en el bote de nuestra vida. Jesús es el único que nos puede dar paz y es el que nos da paz. De lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:27 y en Juan 16:33. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje de Jesús para usted y para mí hoy. Él venció el mundo. Él está con nosotros. Dejemos la cobardía a un lado, dejemos la inmadurez a un lado, veamos la gloria de Dios, caminemos, enfrentemos el mar rojo, dejemos que Dios abra el mar rojo enfrente nuestro, en vez de, ay, ¿qué hacemos? Hay un mar rojo enfrente. No, camine. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel. Marchen. Le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche, dile al pueblo que marche. Qué interesante, marche a solucionar el conflicto, a solucionar la tormenta, a solucionar el problema. No hagamos las del avestruz de ir a buscar un hueco para meter la cabeza y que el problema se haga más grande. No, enfrentemos y confrontemos y veamos la gloria de Dios en nuestra vida. No nos acobardemos.
Él está con nosotros. Pero además de eso, el Señor cuida de nosotros. Vea qué hermoso lo que dice el apóstol Pedro aquí en 1 Pedro 5, 6, 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Qué hermosa promesa. Él cuida de ti. Él cuida de tu vida. Si se da cuenta, no tiene nada que ver con lo que decía Job, ¿no? Él te cuida, Él me cuida, Él nos cuida. Entonces aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Usted y yo nos enfermamos de ansiedad. Nos enfermamos del estómago, nos enfermamos de dolores, nos enfermamos de angustia. Y el Señor lo que quiere es que usted y yo aprendamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahí, venga, Señor, ahí te traigo mi ansiedad. Ahí, es tuya. Tú me cuidas. Confío en ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Confiar en Dios. Confiar en Él. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Pero además de eso, Él nos dio una promesa hermosísima. Vea lo que dice en Mateo 28, 20. Ve, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ah? Ese pasaje me parece espectacular. Todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar con nosotros. O sea, aunque estemos físicamente solos, nunca, nunca, nunca vamos a estar solos. Él está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Qué tremendo pasaje, qué hermoso. Esa es una de las promesas que más me encanta a mí. Me parece espectacular. Además, Él nos ofrece dar vida eterna. 1 Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Ahí tenemos vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús usted y yo tenemos vida eterna. O sea, ¿para qué nos preocupamos? Tenemos el pasaporte al cielo. Tenemos la entrada al cielo, a la eternidad. Ya la tenemos. Esto que estamos viviendo aquí es temporal. ¿Cuánto va a durar? No sé, 1 año, 10 años, 100 años, no sé. Pero es temporal. ¿Qué son 100 años en una eternidad? Si usted hace un gráfico de la eternidad y pone 100 años, eso ni siquiera es un punto. Es que ni siquiera se ve. No es ni un píxel en una pantalla 8K. No es nada. Usted y yo tenemos la eternidad en Cristo Jesús. Y tenemos también que disfrutar de la salud maravillosa que Él nos dio. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él, Jesucristo, está profetizando aquí el profeta Isaías. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Qué hermoso familia. Así es que familia, mi invitación hoy es a que dejemos a un lado ya por favor la quejabanza. Ay, que me duele, ay, que aquí, ay, que el trabajo, ay, que el tiempo, ay, que el ¿cómo se llama? Que el lockdown, ay, que el virus, ay, que no sé cuánto, ay, que... Dejemos ya la quejabanza y cambiémosla por alabanza. No quejabanza, sino alabanza. Señor, te doy gloria, te doy gracias, gracias, bendito Dios. El miedo fuera en el nombre de Jesús, la ansiedad fuera en el nombre de Jesús, el estrés, entrégueselo en las manos a Él, eche toda su ansiedad sobre Él, desesperación, desesperanza, histeria, no más, fuera en el nombre de Jesús, controle sus emociones, ordéneles que se sometan a Cristo Jesús que está al cargo de su bote, si usted le ha puesto a cargo del bote. La búsqueda de noticias morbosas, ya no más. La comparación de cómo se manejan las cosas de aquí y allá, ya no más. Simplemente aprendamos a confiar en el Señor. Recuerde lo que nos dice el profeta Habacuc, allá en Habacuc 2:4.
El justo vivirá por su fe. Usted vive por su fe. Su fe es chiquita, su vida es chiquita. Y el poder que usted ve y la gloria de Dios que usted ve es chiquita. Su fe es grande, usted está viendo y viviendo la gloria de Dios grandemente. El justo vivirá de acuerdo con el tamaño de su fe. Permítame parafrasearlo de esa manera. Porque eso es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es tu fe? ¿Queremos hacer crecer la fe? Ok, no hay receta. Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no hizo, ¡pum! Ya, tienen más fe, ¿no? Les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este árbol, quítate de ahí, échate al mar, y lo haría, y la montaña, etcétera. Mejor dicho, ¿sabe cómo se aumenta la fe? Usándola. La fe es como la memoria. ¿Usted sabía que la memoria, si usted no la usa, se va deteriorando? Y por eso lo mejor que usted puede hacer con su memoria es aprender a memorizar cosas para mantenerla activa. La fe es como la memoria. Úsela y su fe va a crecer. No la use y su fe se va a venir abajo. Use la fe, use la fe, use la fe. ¿Qué es fe? Beco. Busque a Dios todos los días de su vida para escucharle. Aprendamos a escucharle a través de sus escrituras y a través de la voz del Espíritu Santo que nos habita. ¿Para qué? Para creerle. Creámosle. Cuando Él nos dijo algo, creámosle. Cuando Él nos dio una promesa, creámosla. Si Él nos dijo, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo cuido de ti, créale. Él cuida de mí, en vez de pelearse con Él. Porque a mí me da tristeza cuántos cristianos están en una situación difícil y en vez de tirarse en los brazos de su papá Dios y llorar con Él, se pelean con el papá. ¿Sabes qué? No me hables, no quiero nada contigo. ¿Perdón? El consolador lo desprecio. Entonces, ¿quién me va a consolar? Beco, buscarle para escucharle, creerle y obedecerle. Vivamos haciendo la voluntad de Dios. Dejemos a Cristo tomar el timón de nuestra barca y hacer su voluntad en nosotros. Entonces yo los quiero invitar ahora, familia, a que ahí donde esté, usted levante sus brazos al Señor y usted empiece a orarle al Señor, dándole gracias a Él por su presencia aquí con nosotros. Te damos gracias, Jesucristo, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te damos gracias también por tu paz, porque sabemos que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero tú nos das vida y nos la das en abundancia. Perdónanos las veces que nos quejamos o que nos peleamos con un berrinche infantil contigo. Perdón, Señor. Queremos más bien aprender a vivir en ti, para ti, por ti. Y aprender a ver en las dificultades que no provienen de ti, las bendiciones que sí van a venir de ti por esas dificultades. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a dejar la carnalidad a un lado. Ayúdanos a dejar la inmadurez a un lado. Ayúdanos, bendito Dios, a dejar todo lo que no aprovecha a un lado de nuestras vidas. Yo quiero que en este momento, usted ahí donde está, levante sus brazos y le diga, Señor Jesús, recibo tu paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en medio de la tormenta. Paz que tú tienes para nosotros. Paz que solo tú puedes dar. Yo la recibo ahora en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mi berrinche, Señor. Te pido perdón por no saber agradecer y te pido perdón por no conocerte más y conocerte de manera personal. Te pido perdón porque tengo la historia de Job escrita en la Biblia y la repito. En vez de más bien aprender de Job para no repetir lo que él hizo. Quiero aprender a entender que tú cuidas mi vida,
quiero aprender a depositarme en tus brazos. Como un bebé. Como un bebé confiado completamente en los brazos de su papá. Así queremos estar, Señor. Entendiendo que tú nos cuidas. Entendiendo lo que tú tienes para nosotros. Carlos, poneme la canción y encendeme este micrófono, por favor. ¿Y ahí dónde está? Yo lo quiero invitar a que cantemos esta canción todos juntos. Y yo quiero invitarlo a usted a que disfrute la obra que Dios tiene para usted y para mí. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Venga, cantémoslo y dígale: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Dígalo otra vez. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener
paz en la tormenta. Sí, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Sí, y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh sí, en paz, en medio de la tormenta. El Señor Jesús está contigo para que vivas en paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú el que nos permite vivir esta vida nueva, abundante, eterna y gloriosa, llena de tu amor, de tu presencia. Jesús, te alabamos con todo nuestro corazón, te adoramos y te exaltamos. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque eres tú quien nos da paz en medio de la tormenta. Sea tu presencia llenando la vida de cada uno de tus hijitos y de tus hijitas, que hoy, Señor bendito, se han conectado y los que se conectarán luego cuando vean esta transmisión más tarde. Seas tú trayendo paz a cada corazón y la seguridad de que tú, Jesús, estás con nosotros y estarás siempre, todos los días, y nunca estaremos solos, porque tú, Señor, estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. Te amamos, te exaltamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, los amo, quiero que vivan en la vida abundante que el Señor tiene para usted y para mí, para cada uno de sus hijos. Recuerden enviar sus fotos. Los que están en el extranjero la pueden enviar a info@senti me traicionó el inconsciente, info@estecamino.com, info como información, info@estecamino.com. Por favor, envíenos ahí las fotos, los amamos, un abrazo, Dios los bendiga, sigamos viendo la gloria de Dios y tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, porque vivimos en la paz de Cristo. Un abrazo, Dios los bendiga, familia. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.